Imagínate un mundo donde hablamos de amor, pero en realidad nunca ha existido. Un amor reducido a sentimiento pasajero o a deseo egoísta, a soledad disfrazada de compañía. Ahora imagina lo contrario, un amor eterno, perfecto, que no depende de caprichos humanos, sino de la misma naturaleza de Dios. Si Dios no fuera trino, no habría relación, no habría entrega, no habría amor. Pero si Dios es trino, entonces el amor no solo existe, es la misma esencia de la realidad. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Hablemos de esto hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en una serie muy especial que se titula Recuperando al Dios Trino. Esta semana, la idea importante que queremos comunicarte es que Dios no es un misterio para confundirnos, sino un Dios que se ha revelado tal como es: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy vamos a entrar en una pregunta que quizás nunca te has hecho. ¿Puede existir el amor si Dios no existe eternamente en tres personas? Junto a Mike Pileggi y el pastor David Menéndez vamos a explorar por qué la Trinidad no es simplemente una idea teológica, una idea lejana, sino el fundamento mismo del amor que anhelamos y experimentamos cada día. Te invito a escuchar cómo la realidad de un Dios trino transforma nuestra manera de entender lo que significa amar y ser amados. Quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra y para descubrir cómo el Dios trino impacta tu adoración, tu vida diaria y tu salvación. La Trinidad es una doctrina fundamental. Es una doctrina que define lo que es un verdadero cristiano. A veces la gente me pregunta, ¿pero es posible ser cristiano y no creer en la Trinidad? Y porque me considero una persona decente, con sentimientos nobles, quisiera decir que no es tan importante, pero no puedo, porque es fundamental para nuestra fe. Y por eso es que históricamente, cuando un grupo deja de ser trinitario, entonces automáticamente decimos, este es un grupo que no es cristiano, es una secta, es un grupo hereje. Y por esto es que esta semana hemos estado hablando de la importancia de recuperar la doctrina de la Trinidad, una doctrina fundamental sin la cual el cristianismo no es cristianismo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante con nuestro amigo Mike Pileggi y también el pastor David Menéndez. Y vamos a hablar de esta idea. Sin un Dios trino, el amor no existiría. No hay amor si Dios no es trino. Hablemos de esto, Mike. Wow. ¿Qué te parece esa declaración? Yo creo que es 100% correcto y adecuado poder decir eso. No estamos acertando algo porque sí, estamos diciéndolo por quien es Dios. Sí. Si vamos a la palabra, Dios, vemos que Dios es amor. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Dios es amor. Eso nos está dejando saber varias cosas acerca de lo que es el amor y de quién es Dios. Porque de un lado, vemos que el amor, por sí, como palabra, no se autodefine. O sea que el amor es una persona. Ya estamos hablando de algo
absoluto, algo verdadero, algo que alguien, no solamente algo, sino alguien. Estamos hablando de que el amor es alguien, no algo. Entonces, cuando vemos que el amor es alguien, ya podemos identificar si nosotros amamos, si somos amados, y podemos ver verdaderamente si estamos haciendo algo completamente opuesto a lo que es la realidad de lo que es el amor, porque el amor no es sentimentalismo, el amor no es me siento mal, el amor hace, y eso es tan fundamental de lo que vemos en la palabra, porque Dios hace, Dios ama. Y pues David, no sé, yo sé que tú tienes muchos, hemos estado hablando sobre este tema y yo sé que es algo que te llega a ti mucho. Sí, ustedes no se imaginan las conversaciones que tenemos antes de empezar a grabar. David, háblanos un poco acerca de esta idea también. Puede existir amor si solo existe, si no hay relacionalidad, si no hay, en otras palabras, se puede. El amor, si dijiste que el amor es alguien, ¿no? ¿Qué cosa es el amor? Cuando pienso en la Biblia me viene el pasaje en Colosenses donde nos dice que el amor es el vínculo perfecto. Está planteando allí el amor en términos de una relacionalidad, de un vínculo, de una unión. Yo creo que por ahí pudiéramos empezar, porque si no hay un vínculo, una relacionalidad, una pluralidad, ¿podemos hablar de amor? ¿Podemos hablar de un ser solo, único, que no esté en relación él mismo y decir ese ser ama? Cuando vemos la Biblia nos damos cuenta que no. Es decir, el amor es descrito en términos de vínculo, en términos de unión y en términos de compartimiento y de conocimiento, de mutualidad. El amor es un vínculo y en ese vínculo hay una mutualidad de compartimiento, de conocimiento y de bien. Si el amor, o sea, para el amor existir, alguien tiene que amar y alguien tiene que ser amado. Si no, no existe. Entonces, si el amor es Dios, o sea, si Dios es amor, entonces eso significa que Dios siempre ha amado y Él siempre ha sido amado. O sea, y estamos hablando de su propia naturaleza. O sea, es ahí donde vemos todo encapsulado en lo que es amar. Y otra vez, Él siempre ha estado compartiendo su bien. Y el bien de Dios es el mismo, es su propia naturaleza, su propia esencia y sus atributos. Dios existe en el acto de compartirse a sí mismo, ¿verdad? Existe en el acto, ¿verdad?, de conocerse a sí mismo. Pero eso se da en el Dios trino, en el Dios que, ¿verdad?, que tiene una imagen. Vamos a utilizar lenguaje, ¿verdad?, que puede ser problemático, pero es decir, el Dios que tiene la imagen de sí mismo es en el Hijo. Dios existe en el acto. Es la imagen del Hijo, del Dios invisible, Colosenses 3. El acto de generar al Hijo, el acto de la generación eterna del Hijo. Esto es un lenguaje técnico, pero vamos a decir que Dios existe compartiéndose a sí mismo, ¿verdad?, en el Hijo, reflejándose a sí mismo en el Hijo, conociendo en el acto de verdad pleno, completo, perfecto, deleitoso de compartirse, reflejarse su gloria en sí mismo, en el seno de la relacionalidad del Dios que es 3 en 1. Dios es amor. En la teología nosotros podemos hablar, porque cuando estás hablando del amor de esa manera y estás hablando de su gloria, entonces Dios es amor perfectamente, internamente. Correcto. Y pues Dios expresa también su amor externamente, y es ahí donde nosotros podemos experimentar ese amor para poder glorificarlo a Él. Y es increíble porque cuando vemos a Dios siendo amor y demostrando su amor, ¿a qué punto llega Él? En su creación. Él crea un mundo bueno y Él crea a Adán y a Eva, y sin embargo, en vez de Adán y Eva tomarlo a Él por su palabra, lo que ellos hacen es que ellos se toman por sí mismos y dicen, no, yo puedo ser Dios. Y de ahí vemos esa caída y ahí se fragmenta totalmente todo. Pero recordemos,
Dios es soberano y Dios no es que se le escapó. ¡Ay, se me olvidó! ¿Por qué puse el árbol ahí? No, o sea, Dios estaba planificando todo. Todo estaba, como decía el gran teólogo Chespirito, fríamente calculado. ¿Y por qué? Porque y no fríamente calculado, sino amorosamente calculado. ¿Por qué? Porque un mal nace de ahí. Un mal que no fue creado por Dios, sino que fue creado por nosotros. Corrompimos lo que es la buena creación. Y vemos que, aunque querramos arreglarlo por nuestra propia cuenta, no podemos. Vemos que el pecado se expande con Caín, con Abel, con Noé, etc. Vemos que salen reyes, por muy buenos que sean, nunca llegan a dar la talla, ni los profetas, nadie da la talla, porque todo está apuntando a algo verdadero, que es verdaderamente Cristo. Cuando Él venga, cuando Él viene en este momento, y ¿qué es lo que sucede con Cristo? Él viene y Él sufre el peor de todos los pecados posibles que alguien pueda sufrir. El asesinamiento a la persona más inocente del mundo. ¿Y qué sucede? Él no lo hace porque lo mataron, porque lo agarraron. Él se entrega. O sea, nadie me roba a mí mi vida. O sea, nadie me la quita. Nadie me la quita. Yo la entrego. O sea, vemos que Él entrega su vida. ¿Por qué? Por amor. Porque Él es amor. Claro. Y podemos ver desde el punto de la creación qué tanto Dios ha amado y qué tan perfecto ha sido su plan, que para nosotros poder glorificarlo a Él de la mejor manera posible, Él permite que hasta la misma maldad exista en el mundo. ¿Por qué? Para nosotros verdaderamente poder percibir cuánto nos ama Él a nosotros, a qué nivel nos llega a amar. ¿Por qué lo digo? Porque no es libre albedrío. Porque si fuese por libre albedrío tenemos que ver, y me estoy yendo un poco del tema, pero podemos ver que va a venir un momento cuando Cristo regrese, que vamos a ser libres, digamos, vamos a ser más libres ahora que lo que somos ahora. O sea que hubo un punto en la creación donde el hombre y la mujer fueron libres, sin pecados, con la opción de pecar. Pero va a llegar un punto donde vamos a llegar a ser tan libres, que vamos a ser libres sin pecado y sin la opción de pecar. O sea, todo esto ha sido planificado por Dios para nosotros poder experimentar su amor y poder glorificarlo a Él por quien Él es verdaderamente. Porque ¿qué tan grande nos ama Dios? ¿Qué tan grande es glorioso? Es Él. Él es tan grande que Él se entrega. Él es tan glorioso que Él perdona. Él es tan glorioso. Y fíjate que el perdón es amor, ¿no? Yo te perdono porque te amo. Pero el perdón implica que tú me hayas fallado. No puedo ni siquiera percibir qué tanto amor Dios tiene hacia mí sin todo esto. O sea que vemos cómo toda la realidad, todo lo que hemos experimentado en nuestra vida, en toda la creación, está basada en la naturaleza de Dios y en su amor. O sea, si Dios no es trino, no existe amor. Existen conceptos que se pueden acercar, pero no hay amor. Sí, y mira, vamos a llevar esto ahora a considerar cómo sería un Dios que no es trino. Si Dios no es trino, ¿por qué podemos decir que ese Dios no es amor? Claro. Bueno, pero uno, ese Dios no es personal, creo. Es decir, tiene que ser un Dios, y eso es precisamente el reto de la filosofía clásica, cómo poner el puente entre el Dios uno, que es impersonal, y cómo conectarlo con la creación. Y de ahí viene, ¿verdad?, el neoplatonismo y el logos, la idea del logos, inclusive en la filosofía clásica. Pero ese puente entre lo trascendente y lo inmanente. Lo trascendente es lo que está allá afuera. Sí, más allá. Más allá. Y lo inmanente es lo que está aquí conmigo. Cerquita. Si Dios es uno en su esencia, en su propia naturaleza y en su vida, Dios no es una relación, una unión, un placer, un bien que viene de ese amor. Pues ese Dios no tiene manera de relacionarse. Sí. La creación, es decir, no hay creación tampoco, no puede haber creación, y por tanto la filosofía dice que lo que hay es una emanación, es como un fluir, un fluir de Dios, pero la creación en sí no tiene una identidad propia como creación,
Porque simplemente es un fluir, es un ciclo y después vuelve a Dios. No hay distinción entre Dios y su criatura. Estos son todos los postulados de las filosofías paganas y de las religiones. Lo que hay es, bueno, la naturaleza, ¿verdad? El agua, el trueno, el rayo. Estos son supuestos dioses. Hay una confusión epistemológica de conocimiento, ¿verdad? Para poder relacionarnos y disfrutar al Dios verdadero. La esperanza entonces, ¿cuál es? Bueno, el yo unirme al fluir universal del mundo, el yo elevarme, no sé, y convertirme en las energías universales, el ir a un nirvana donde cesa, es decir, no. En todo eso uno deja de existir. El corazón del hombre resuena con la esperanza que procede del Dios que es placer en sí mismo, en su unión de relacionalidad, porque está en una relación de amor, de conocimiento, de disfrute, de riqueza dentro de sí mismo, y en su libertad decide compartir e invitar a su creación y después a su creación redimida a compartir estos atributos comunicables y esta relación de amor con Él. Eso, el cristianismo y la Biblia, es lo único que resuena con las ansias verdaderas de quiénes somos nosotros como humanos. Así es. Quizás para decirlo de una manera sencilla, Dios es personal. Y es personal porque existe eternamente en una relación con Él mismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa relación lo hace un Dios personal. Y porque Dios es un Dios personal, nos ha creado a nosotros como personas. ¿Verdad? Somos como Él. Porque Dios es un Dios alegre, feliz y bendito. Y quiere que tú disfrutes eso. La posibilidad del gozo, la posibilidad del amor, la posibilidad del placer, todo fluyen de la existencia de un Dios que existe eternamente en esta relación. Y antes de crear, antes de que nada existiera, eso es lo que había. Dios. Tremendo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A mí me gusta una palabra, seguro que Mike conoce esta palabra y David, yo sé que tú la conoces, pero la palabra pericoresis. Hablemos de pericoresis, que me encanta. Me vino a la mente antes de cuando Cristo le dice a sus hijos, para que el amor con que el Padre me ha amado esté en ustedes. El Padre, ¿verdad? Os ama como me ha amado a mí. Yo quiero que la gloria que yo tenía con el Padre, ustedes vengan a disfrutarla. Esto es algo, ¿verdad? Eso es asombroso, es lo glorioso. Es lo que nos lleva a adorar a Dios. Es decir, es una gran amalgama de tantas razones por las cuales hay dos cosas en la adoración cristiana. Uno, el asombro. Y dos, el agradecimiento. ¿Verdad? Que viene de esa gracia, que el Dios que no tenía que hacer nada de esto, que no necesitaba de nosotros, el Dios que en sí mismo era Él completo, suficiente y perfecto. Amén. Y nos llamó y nos invitó a esta pericoresis, a esta danza, a este baile, ¿verdad? A esta intimidad, a este ser conocido. No solo conocerle como un dato en mi mente, sino que Dios me viene a conocer y a conocer por nombre, a amarme, a darme valor, significado, a restaurarme, a llenarme. Está involucrado en cada aspecto de tu vida. Amén. En cada aspecto de nuestras vidas. Amén. Este Dios existe de una manera sobrenatural y nos invita a participar con Él y a contemplarlo a Él. O sea, si nosotros lo contemplamos, vamos a poder participar con Él. Es algo increíble, pero cierto. O sea, eso está, que es lo que comenzamos así los programas, ¿verdad? Que hemos perdido, y podemos ahora redondear esa idea. Como dice Mike, hemos perdido la contemplación de Dios porque nos estamos contemplando nosotros mismos. Y ahí perdemos, cuando perdemos el sentido de lo trascendente, sacrificamos lo trascendente con nuestra inmanencia. Pero nuestra inmanencia no tiene significado, sino es en relación con el Dios trascendente. Sí, bueno, eso me hace pensar en esa ilustración de C.S. Lewis, donde él dice que muchas veces somos como ese niño que no quiere ir a unas vacaciones a la playa porque quiere quedarse jugando en el fango en su patio, ¿verdad?
Ahora mira, si yo estuviera escuchando este programa y alguien me habla de una palabra como pericorética y pericoresis y no me explica, No, tú lanzaste la palabra. yo me molestaría. Así que, no, pero vamos a hablar de eso. ¿De qué estamos hablando? Porque esa es la idea. Y David, empezaste a mencionar eso de la danza. Pero hablemos de eso por un momento. Y bueno, esa palabra pericoresis es una manera de poder explicar cómo es que, aunque el Padre no es Jesús y Jesús no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre, estas tres personas existen eternamente adentro de cada una, y así como el Padre ha estado en creación, el Espíritu Santo estaba en creación, el Hijo ha estado en creación. Esa palabra que dijo él de danza es porque esa palabra del griego muchas veces la traduce la gente como una danza circular, donde muchas veces a lo mejor han visto una imagen de la Trinidad, que es como que si fuese un triángulo, pero como que si fuese un triángulo circular. Es una imagen bien antigua, pero es lo que está tratando de explicar lo que es esta idea de que Dios se existe en esta manera tan misteriosa. Sí, es la idea de ir y venir, ir y venir. Y que en esa relación eterna, siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado en una relación perpetua. Y como esa imagen de la danza es bonita, aunque eso no viene del griego original, sino que luego lo añaden. Pero más, hay muchos teólogos que también hasta esa misma explicación que di, muchos dirían, no es tanto así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conceptos. Por supuesto. Y esos conceptos muchas veces nos llegan otra vez a ir en pasajes que no deberíamos ir. Entonces, ese concepto de la pericoresis, estamos hablando de cómo es que Dios verdaderamente existe en sí mismo. Pero porque Él existe así, Él quiere que nosotros también tengamos ese mismo gozo, ese mismo placer, ese mismo sentir, ¿verdad? Y por eso nos llama a amarnos los unos a los otros. Por eso nos llama a ocuparnos de los unos a los otros, a llevar las cargas los unos de los otros, a perdonar. Y como mencionamos antes, amar como Él nos ha amado. Eso viene de ese concepto de quién es Dios. Él es así y por eso nos invita a ser así. Y sin eso es imposible el amor. Sin esa realidad de Dios es imposible nosotros incluso tener el concepto de lo que es amor, pero lo tenemos. Bueno, porque tenemos a un Dios trino. Sí, nada más solamente para dar un poquito de luz. A veces es bueno ver lo que no es para ver lo que es. Y es bien sencillo. En la religión musulmana, Dios, Alá, es tan trascendental. Él es tan otro que Él es inalcanzable y por eso Él no puede amar. Porque en el mundo de los musulmanes, el amor es una debilidad humana. Entonces, si Alá pudiese amar, le estaremos dando características humanas a Él. Y eso es un problema, porque entonces si Alá no es amor y no me ama, entonces, ¿qué esperanza tengo yo? ¿Por qué entonces relacionarme con Él? No me puedo relacionar con Él. Porque Él es tan trascendental que no es personal. Lo único que puedes hacer es someterte. Sí. Y es la definición de lo que es Islam, es sometimiento. Pero nuestro Dios se unió, como es amor, se unió a la naturaleza humana. ¿Verdad? Se humanó en Cristo Jesús, en su Hijo. Desarrolla eso, David, y danos el Evangelio. Es la esencia del Evangelio, que nosotros perdimos esa comunión con Dios por nuestro pecado. Y a diferencia de las demás religiones del mundo, tratando de ascender de alguna manera a eso que es trascendente y eterno, Dios desciende a nosotros, se une a nuestra humanidad. El Hijo Jesucristo, el Hijo eterno, en comunión eterna con el Padre, con todos sus atributos, sin dejar de ser Dios, se humanó. Y se humanó para llevar sobre Él mismo la pena, el castigo por nuestros pecados, y lo hace por amor. Y lo hace para satisfacer también el Dios que es un Dios de justicia. Cuando hablamos de amor,
y todos sus atributos están, ¿verdad? Es parte de su esencia. Ese amor tiene que ver con el mayor bien, que es el Dios que es justo, que es santo. Y cuando nosotros le damos la espalda a Dios, morimos. Pues Cristo, somos separados de Él. Pues Cristo entra en el mundo con nuestra humanidad para sufrir la separación de Dios, para llevar el castigo de nuestro pecado. Eso es la mayor manifestación de amor, ¿verdad? Por eso es que el amor es sufrido, y Dios en verdad lo mostró es sufrido en el sentido de la redención, porque nos redime, nos rescata, puede hacer en función del otro. Nos rescata por amor, uniéndose, penetrando, entrando en nuestra humanidad, resucita, ¿verdad? Con nuestra humanidad, y está a la diestra del Padre, representándonos ahora, y por eso es que la Biblia dice que en unión a Cristo, en el bautismo con Él, ya participamos tanto de su muerte, que es la satisfacción de la justicia de Dios, como también ahora participamos de una nueva vida, hasta el día que seamos glorificados con Él en la presencia del Padre, en esa nueva creación. Esa es la esperanza, ¿verdad? Y la visión futura. ¿Y cómo podemos tener eso? Creyendo, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que nosotros nos hemos separado de Dios y viniendo a poner nuestra confianza en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador por gracia, no por obras, no por nuestros méritos. No podemos pagarle a Dios. El Señor nos regala su vida. Nos regala a Cristo, nos une a Él, dándonos su Espíritu y sellándonos para ese día perfecto. Mi hermano, esa es la promesa del Dios Trino, el Dios que va y viene en una danza eterna, que te invita a ser parte de su familia y a disfrutar de esa comunión con Él por medio de la fe en Cristo. Ven a Él. Te aseguro que nunca vas a lamentarlo. Y de hecho, si lo puedes hacer hoy mismo, yo creo que ya el Señor te invitó a la danza. Amén. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, si Dios no fuera trino, el amor no existiría. Sería solo un eco vacío de lo que realmente anhela tu corazón. Pero porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen en una comunión eterna, tú y yo podemos conocer lo que es ser amados de verdad. Ese amor se hizo carne en Cristo, quien entregó su vida por ti. Hoy quiero invitarte a que no busques un amor incompleto en tus fuerzas, sino que descanses en el Dios Trino que te llama a su familia. Ven a Cristo y descubrirás que su amor es suficiente y eterno. Pues no te pierdas el próximo episodio porque vamos a dar un paso más profundo. ¿Por qué es necesario que Dios sea trino para que haya salvación? Junto a Mike Pileggi y el pastor David Menéndez veremos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran juntos en la redención y por qué sin la Trinidad no habría justicia ni evangelio. Será una conversación desafiante pero llena de buenas noticias que apuntan a Cristo. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Recuperando al Dios Trino. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.